Nadie puede negar que los Estados Unidos es una potencia mundial, pero ha perdido posibilidades bélicas, ha perdido posibilidades económicas y Estados Unidos, después de la presidencia de Donald Trump, cambió. Ahora, irónicamente, puede regresar el magnate inmobiliario, este multimillonario de Nueva York. Algunos aseguran que si no lo mete a la cárcel el señor Joe Biden, se convertirá de nuevo en presidente de los Estados Unidos y regresará a la Casa Blanca. ¿Cómo meterlo a la cárcel? Un tema de impuestos y un tema de asalto al Capitolio. Dice mi gran amigo Leonardo Curcio que Crónica de un despido, Joe Biden contra Donald Trump, así se llama el libro que hoy vamos a analizar, vamos a ojear, aunque lo debe de comprar, por favor, no lo quiero quemar. No es un libro al calor de las elecciones, pero sí es muy oportuno a unos cuantos meses de las elecciones intermedias de la Unión Americana. Quédese con nosotros, promete ser un programa muy interesante. Comenzamos, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Qué bueno que está con nosotros. Un saludo al amplio público que nos sigue por Mexicanal en toda la Unión Americana. Texas, California, Utah, Arizona, New Mexico, muchísimos mexicanos y mexicanos que no nacieron aquí, pero que son hijos de nuestros paisanos. Un saludo muy respetuoso. Saludo a quien nos sigue a través del 34.2 abierto digital, Valle de México, Valle de Toluca, y a toda la gente que nos sigue a través de televisión restringida, sistemas satelitales y sistemas de cable en todo el país. Bueno, yo soy muy cuidadoso cuando presento a los invitados, que sea mi amigo, ¿no? Pero aquí debo decirlo como se lo decía también a su gente. Conozco desde chamaco, desde niño, cuando me inicié como reportero a Marcos Bucio. Él es muy joven, pero lo conozco desde muy chavo. Mi querido Marcos es el autor de este libro, Crónica de un despido, Biden contra Trump, Trump contra Biden. Marcos, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, Gustavo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes y radioescuchas también, y por internet, sobre todo a los mexicanos que viven en Estados Unidos en la frontera de aquel lado, los mexicoamericanos, segunda o tercera generación que nos escuchan. A ver, estoy platicando, amigos, con un académico, estoy platicando con un diplomático. La última vez que saludé en persona a Marcos Bucio, antes de la pandemia, por cierto, fue en el informe. Yo fui a hacer una serie de reportajes en la frontera, en el informe de un presidente municipal de nuestro lado, del lado mexicano, y él iba como diplomático, como cónsul general de México en El Paso, en Texas. Y es un hombre, repito, muy joven, no pinta muchas canas, pero lleva mucho tiempo en esto de la política. Es un funcionario público, un estratega político, y es un analista, ha sido un lector voraz no únicamente de periódicos, no es un consumidor de programas de opinión y particularmente de radio, sino es un hombre que de verdad se mete al estudio. Así es de que me da mucho gusto, querido Marcos, saludarte. Y la pregunta obligada es, ¿por qué escribir un libro en torno a esta, que es una gran bronca, de Trump y el señor Joe Biden? Porque es nuestro socio comercial, porque somos su principal socio comercial, porque todo lo que suceda en Estados Unidos nos repercute. Como siempre se ha dicho, si a Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Y en la parte política, lo que hemos estado observando desde que llegó Obama a la presidencia y después el triunfo de Trump contra Hillary Clinton, amerita un estudio detallado, una crónica justamente de qué ha venido sucediendo para ver qué puede suceder hacia el 2024. Es un tema muy interesante. Me despertó la inquietud para estudiarlo en Texas, allá en Paso, en Austin, y creo que esta aportación permite que cualquier lector de manera muy amable pueda comprender qué está sucediendo en Estados Unidos y qué puede suceder.
A ver, Marcos, permíteme llevarlo un poquito al terreno mexicano. Muchos aseguran que estamos viviendo una polarización bárbara, ¿no? Pro AMLO, pro 4T, anti AMLO, anti 4T. Este sí lo podemos llevar allá, de soy demócrata o soy republicano o estoy pro Trump y anti Trump. Sí, en el sentido de que con una diferencia fundamental en el centro de la discusión, que nosotros somos un país con cohesión social, que somos unidos, no hay diferencias raciales, no somos xenófobas, no atacamos a las mujeres, al contrario, defendemos género, y Trump vino a sacudir una división racial que estaba ya sepultada por un sistema educativo que había avanzado durante décadas. Vino a sacar el Ku Klux Klan, que parecíamos que por décadas ya no existía, los supremacistas blancos, y vino a generar odio, e incluso falta de respeto a las mujeres, vino a generar una profunda cicatriz en el alma de los americanos que no sucede en el caso de México. Ahora, dime algo, hay un sector de clase media y empresarial que asegura que les va bien con los republicanos. Y dicen, a pesar de esa xenofobia, a pesar de ese racismo, a pesar de lo petulante que pudiera ser este hombre, preferimos a los republicanos. ¿Qué tanto hay de eso? Y se lo pregunto a alguien que vivió en los Estados Unidos representando a nuestro país. Sí, hay una clase media aspiracionista que busca tener mejores salarios y estar en una circunstancia mejor socialmente, que no quiere la migración mexicana, no quiere la migración de otros países, porque consideran que les quitan espacios precisamente para su mejoría social. Y en Texas es muy particular. En Texas, en Austin, tuve la oportunidad de que me presentaran algunas encuestas en donde el 80% de los tejanos no quieren a la migración mexicana, y me sorprendieron los datos. Texas, como sabes, es un estado muy republicano, sin embargo, es el segundo socio comercial de Estados Unidos después de California que beneficia a México, y tuvieron que apoyar el Tratado de Libre Comercio en el año 2015-16, cuando llega Trump. Greg Abbott, que sigue siendo el gobernador hoy, es un ultrarradical en contra de Biden hoy, de manera que sí, en Estados Unidos hay una clase media que busca y apoya a los republicanos. Sin embargo, tengo que decirte que lo que ha sucedido en estos últimos años va a dividir a los republicanos entre los radicales y los que, justamente como señalas tú, tienen un respeto a la ley y buscan que haya un fortalecimiento en la democracia. ¿Qué opinas de los analistas norteamericanos que aseguran que los demócratas son socialistas, que son cercanos a México, a Bolivia, a Argentina, ahora a Chile, y que bueno, Joe Biden lo califican, es increíble, ¿no? Del Che Guevara en la Casa Blanca. Sí, es de causa risa, ¿no? Causa risa ver cómo ellos ven a un Sanders como un agente de izquierda, socialista, cómo acusan Trump de manera muy superficial, porque sin base, que es un socialismo en Estados Unidos, cuando buscan una mejoría social en ciertos estados que han estado afectados porque cambió su circunstancia, como Detroit, como los estados bisagra, que han tenido problemas para mantener el empleo. Y bueno, se entiende en esa circunstancia. Estados Unidos no tiene un equilibrio en esa parte ideológica, sino que es un país capitalista que fortalece justamente el capitalismo en todas sus acciones. ¿Por qué llega un magnate, que por cierto vuela en su propio avión y tiene edificios a donde vamos, a ciudades importantes de Estados Unidos, tiene sus torres y tiene sus hoteles y compra barato, y aparte nadie se haga el sorprendido? Sus libros decían: primero ahorco y después ya negocio, ¿no? Si no funciona lo primero, después ya negocio y me pongo a platicar con el que me quiere vender el departamento o no le quiere bajar el precio a la empresa. ¿Por qué la sociedad norteamericana se fue con ellos cuando hay una tradición, permíteme el término, Marcos Bucio, de democracia? Es más, aquí yo he escuchado a mis colegas que ponen como ejemplo la democracia norteamericana. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó eso? Y además tú lo viviste, estabas por allá.
Me parece que Trump encontró, por su personalidad, una cicatriz en el sistema político norteamericano, que era el establishment, los protocolos, la rigidez de la clase política norteamericana, el cansancio que tenían la sociedad de ver a los mismos senadores en la reelección, que defendían a los intereses particulares, no a la sociedad. Cuando Trump ataca al establishment, ataca al Congreso, señala que él va a ser el candidato republicano desde un principio, y si no, se lo va a llevar a su partido, y dice, si voy a ser presidente y no me van a robar la elección, entra a un esquema totalmente de lenguaje y de actitud distinto a lo que estaban acostumbrados los americanos. Creo que eso hace que una gran masa, muchas de ellas con poco nivel educativo, lo siguen y lo idolatran. Mi querido Marcos, acabas de presentar tu libro y yo lo he ojeado, no lo he terminado, y me parece una fórmula muy cronológica, sencilla, utilizaste el término tú, yo lo retomo, una manera muy práctica, sencilla, didáctica de entender lo que pasó. Mira al auditorio de qué momento hasta qué momento habla el libro, porque nos dejas con unas preguntas bárbaras, es decir, concluye el libro y ¿qué va a pasar en noviembre? No lo respondes porque no eres adivino, eres analista político, no tienes una bola de cristal y nadie sabe qué va a suceder, ni tú ni muchos. ¿De qué momento a qué momento? Porque me gusta que hay una cronología muy bien pactada inclusive en el índice de tu libro. No hay un analista en Estados Unidos, yo creo que internacionalista en el mundo, que pueda adivinar qué va a suceder. Lo que sí podemos pensar es dejar muy claro qué costos van a tener la democracia en Estados Unidos. Pero regresando a la pregunta, analizo desde que yo estaba como diplomático allá, lo has señalado, y me toca ver la elección de Donald Trump contra Hillary Clinton. Y observo las actitudes, estudio las convenciones demócrata, la republicana, el debate. Se me hace una gran oportunidad para estudiar eso cuando he estudiado las elecciones en México desde el 2000, 2006, 2012, 2018, y entonces me propongo tomar nota y así es como empieza esa cronología de hechos. De ahí... Sí. Déjame programar avisos y me dices, sí, eso es interesante. Claro. Tomé nota, observé, leí y a partir de ahí hice el libro. Estoy platicando con Marcos Bucio, estoy muy contento de que no nos está charlando del libro, lo tiene usted que comprar, vale la pena, pero es un análisis muy bien pensado, muy interesante, muy digerible, está rápido de leer, se lo digo, yo ya empecé, de lo que hoy tiene de cabeza al planeta. Biden contra Trump, Trump contra Biden. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estoy platicando con Marcos Bucio, que analizó de manera sintética, pero muy detallada, el desarrollo de la vida política del monstruo estadounidense, del tío Sam de Estados Unidos, pues, ¿no? Recordemos, 2015 lleva la presidencia uno de los hombres más polémicos republicano que haya podido uno pensar. Antes, recordemos, Barack Obama, caramba, decían las bromas, los memes, cuando llegue un presidente de color a la Casa Blanca, ahí hablamos, ¿no? Es que sucedió. Y Hillary Rodham Clinton es la candidata de aquel partido y irrumpe un personaje que inclusive recordemos en los debates televisados, que está muy bien estudiado en Estados Unidos, se le paraba, se le acercaba de manera dura, ¿no, Marcos? Dura a la señora Clinton. Y bueno, tú haces todo eso, lo revisas. Creo que hay muchas palabras claves, hay fechas clave, pero este presidente 45, caramba, puso de cabeza al planeta, ¿no? Y además, irónicamente, le llega al final la pandemia, Marcos. Fíjate que estando viviendo en Estados Unidos tienes la oportunidad de analizar articulistas, lo mejor en Estados Unidos, en el Washington Post, en el New York Times, y vas viendo la forma de pensar, vas viendo
el análisis que ellos tienen respecto a esa campaña contra Hillary Clinton, te das cuenta de lo que es la Asociación Nacional de Rifles, la extrema derecha contra Hillary Clinton, el complot de la derecha contra los Clinton, que se atrevían justamente a tratar de afectar la venta de armas, y no pudieron, ni la asesoría de Dick Morris, y todo ese andamiaje de la derecha que ataca a Clinton es lo que viene a presentarse después contra Biden. Entonces, el análisis de lo que pasó en esa elección, después sigo tomando nota de algunos hechos de la gestión de Donald Trump, y no puedo publicar el libro porque soy diplomático, tengo que esperar a terminar la diplomacia, y entonces ya me sigo con la campaña que es la de Biden, y hago lo mismo, a estudiar las convenciones demócrata, republicana, los debates, y con eso complemento toda esa cronología. Y quise escribir un libro muy ameno, muy incluso de muy pocas páginas, para que no fuera pesado, gráfico, recordándome aquellas revistas Life, ¿te acuerdas? Que eran maravillosas, sí, en Estados Unidos, con los hechos políticos, de manera que fuera un libro no pesado, porque la razón es, si en México es difícil que lean un análisis de una elección presidencial, ¿qué tan difícil va a ser que se pongan a comprar y estudiar, nada más como los estudiosos internacionalistas como Aribel, ¿no? Que se fascina de estudiarlo, su tema. Y bueno, fue una audacia, y le agradezco mucho a Porrúa que haya confiado en el libro y diga, yo lo publico porque le pareció interesante, sobre todo que es muy ágil. Tiene mucha información estructurada. Sí. Más adelante platicaremos con Aribel Contreras, que es nuestra analista de cabecera en este programa, que por cierto se aventó ya el libro completito, yo no lo he concluido. A ver, Marcos, eras diplomático, entonces fuiste cuidadoso, eres un político profesional. Déjenme abrir un paréntesis, estoy platicando con el secretario general de nuestro Seguro Social. Más allá de ideologías, de partidos, el IMSS nos es muy cercano a todos, cierro el paréntesis. Pero eras diplomático y fuiste cuidadoso, pero no te habló ya Greg Abbott. Oye, Marcos, ¿qué pasó? Oye, estabas aquí siempre muy diplomático, pero andabas tú muy movidito en los periódicos y en la radio. De veras fuiste muy cuidadoso. ¿Ha habido algún reclamo por parte de la Unión Americana? No, hasta ahorita no. Se lo mandé al embajador Jones, me mandó una carta de agradecimiento de que lo iba a leer. Se lo mandé a Moctezuma en Washington, y quise hacer como lo he hecho en las elecciones en México, un análisis muy imparcial en donde yo no tomo interpretaciones sobre los hechos, sino señalo lo que dijo Robert De Niro o Madonna sobre Trump, y lo que dicen sobre Hillary Clinton, y los hechos. Es decir, no es un libro de opinión. No es un libro de opinión, salvo algunas cosas que me atrevo al final con lo de Goldratt, la teoría de las restricciones, algunas cosas que por experiencia y de años que conozco el sistema educativo en Estados Unidos, señalo y afirmo, ahí sí, de interpretación, que el sistema americano en las escuelas primarias básicas desde los años 90 generaron, porque lo vi yo allá en Boston, me invitó John Dimitri Negroponte en aquel entonces a conocer la administración pública en Estados Unidos, y vi cómo en las escuelas integraban a los alumnos de diferentes etnias, y a los padres a las 5 de la tarde juntaban para tomar picnic en el año 1990 al padre anglosajón con el afroamericano, con el hispano, a tomar un cafecito para que los niños vieran que los padres, aunque lo hacían obviamente a fuerza, sino la matrícula del niño iba a ser sancionada. Entonces los padres por amor hacían eso explica cómo llegó Obama como primer presidente de la Casa Blanca. A ver, Marcos Bucio, número 1, ¿has pensado en traducirlo al inglés y que se comercialice o se difunda, ahora hasta por PDF? No vas a ganar regalías, pero que se distribuya de manera electrónica en Estados Unidos, ¿sería interesante? ¿Lo has pensado? Sí, ya lo tengo en inglés. Fíjate que ahora que cuando estaba en Moctezuma, Washington, pasé a la Biblioteca del Congreso, y me llevé la sorpresa de que hay 2 libros míos seleccionados ahí en la biblioteca, que es el análisis de la elección del 2000, 2 visiones para el triunfo, y el análisis de la elección del 2006, que se llama Suma de Restas. Y no tiene mucha ciencia, sino que nadie más ha escrito el análisis de las elecciones en México.
Y cuando un estudiante o un diputado, un congresista en Estados Unidos busca elecciones en México, pues nomás está mi libro, por eso fueron seleccionados. Entonces aspiro ahora a que este libro, si no están administrados por los republicanos, pueda ser recibido en la biblioteca del Congreso en Washington. Cuando empecé el programa, decía yo, tiene una gran oportunidad. A ver, no es que pensarán que estoy a favor de los demócratas. Planteo el cuestionamiento distinto. La manera de parar al señor Trump es metiéndolo a la cárcel por 2 vías: asalto a Capitolio o impuestos. ¿Crees que se atreve el señor Biden? O el FBI con la investigación de documentos. Pero es un tema de decisión de la Casa Blanca. Esto pasa aquí y en China, ¿no? Y pasando por Estados Unidos. Sí, yo creo que los simpatizantes que tiene Donald Trump van a continuar ahí, con Trump o sin Trump. Las encuestas hasta hace 6 meses son muy interesantes porque estaba dividido la mitad del electorado con republicanos y la mitad con demócratas, con todo y el personaje que es Donald Trump. Y esto es muy interesante porque Biden, que tiene mucha experiencia y ha estado analizando lo que sucede, está obviamente tratando de dividir, como dice Maquiavelo, divide y vencerás, a los republicanos. Por eso sus acciones que ha tenido en estas últimas semanas para poder dividirlos, diciendo, bueno, MAGA, el grupo de Make Great America Again, este grupo radical, no son los republicanos, ellos no defienden la Constitución, están en contra de la democracia, y una parte de republicanos va a empezar a separarse del lado de la Constitución, como ya pasó en el Congreso, y del lado de la democracia. Entonces, los daños a la democracia en Estados Unidos todavía no se ven, pero ya están. El sistema está lesionado. La pandemia, la guerra Ucrania-Rusia, no se diga esta escalada de inflación mundial, que no es exclusivo de Estados Unidos ni de todo el planeta, viene a que Joe Biden, seguramente se han visto las encuestas, Marcos, va a la baja. Ahorita se recuperó un poquito, pero va a la baja. Se antoja complicado que se presente a la reelección, y voy a decir algo con mucho respeto. Ya es un hombre mayor, no lo veo con muchas ganas, no lo veo echado para adelante. ¿Crees que la señora Harris podría ser la candidata de ese partido compitiendo con el señor Trump si es que llega? Sí, Kamala Harris representa a una descendiente afroamericana. Creo que van a hacer mucho en estos años en volver a trabajar el sistema educativo, aunque los estados allá son independientes en este esquema, pero va a haber una mayor promoción. Eso digo en la teoría de las restricciones que decía Aribel hace un momento, que es la teoría de las restricciones en las empresas, que implica cómo abrir el flujo mayor de utilidades, que significa menores costos, una mejor administración, mayores ventas, pero va para las empresas. Y me atreví a ponerlo en la política porque Biden tiene que disminuir sus restricciones para ampliar sus posibilidades de triunfo, él o Kamala Harris. Y en ese sentido creo que lo está haciendo porque hizo el proyecto de ley de control de armas, que es muy importante porque ya los menores de 21 años tienen que registrarse, tienen más dificultades para las armas de asalto. Hizo la ley contra la inflación, en donde va a promover las energías limpias y está disminuyendo la inflación. Y hizo la ley también de promoción de autos eléctricos para promover esta parte hacia el futuro, disminuir efectos de invernadero hacia el 2030, lo que Trump está tratando de decir, esto es lo que hay que hacer en el mundo para un futuro mejor, y Trump iba en contra con la cancelación de los acuerdos en París del cambio climático. Trump no se metió en el tema de armas, yo estoy controlando y cuidando a la niñez. Trump fue no fue empático con la familia de Floyd, con el asesinato de la policía blanca. Yo fui a estar con la familia y ese señor está 22 años en la cárcel después de matar a una persona de color con la rodilla, que todo un mundo lo vio, y el dramatismo de ese asesinato. De manera que esto, en lo que yo le llamo el mecanismo inconsciente del elector, que son señales que no son ideológicas,
puede influir hacia futuro. Oye, Marcos, ha sido una charla fabulosa, me da gusto reencontrarte, aunque sea, nos divide una pandemia, pero me da mucho gusto verte a través de esta pantalla. Saludo con afecto a un analista, un académico, un político profesional, más allá de ideologías, más allá de partidos políticos, pero la gente debe de saber que además de que fuiste cónsul de México en Texas, representando a los mexicanos, aparte ahí creo que ni practicaste el inglés, ¿no? Ahí todo el mundo habla el castellano. Bueno, tu relación con las autoridades, claro, pero sabes a qué me refiero. Hoy eres el secretario general de nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social y te abrazo con afecto. Voy a platicar, quédate, por favor, prende tu aparato televisor porque voy a platicar con dos grandes analistas y van a hablar de tu libro. Entonces, estamos en comunicación y te abrazo con mucho afecto, querido Marcos. Gracias, muchísimas gracias. Saludos a todos, por favor. Libertad, periodismo por un México nuevo y con un futuro mejor. Cuídate mucho, querido Marcos, hasta luego. Gracias, y usted tiene algo que decir, sobre todo usted que me está viendo del otro lado de la frontera del Río Bravo, dígamelo a través de @GustavoRentería. Regreso, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estoy charlando con un grupo de analistas, entre ellos el autor de Crónica de un despido, Joe Biden contra Donald Trump. Lo editó Porrúa, Marcos Bucio, diplomático, académico. A ver, es un político, ha tenido muchísimos puestos. La última vez que lo vi, les platicaba, era cónsul general de México en Texas. Yo lo vi en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Él había cruzado, él vivía en El Paso, en Austin, la capital tejana, y ya nos revelaba que para hacer el libro fue analizando lo que veía en la tele, lo que escuchaba en la radio, lo que leía en los periódicos, lo que leía en las revistas especializadas, y de primera mano, porque él iba a ver al gobernador de Texas, platicaba con sus amigos representantes cónsules, diplomáticos, lo que escuchaba en la Cancillería, hay que decirlo abiertamente, lo que escuchaba en la Cancillería en el sexenio pasado, y ahora es el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Repito, más allá de ideologías, de partidos, de colores, pues es una institución que está muy cercana a todos nosotros. Bueno, estas primeras dos partes del programa, de 4, las hemos dedicado a platicar con el autor. Pero yo le he pedido, y esto lo agradezco muchísimo, que la doctora Aribel Contreras Suárez no requiere mayor presentación, internacionalista, coordinadora de la licenciatura de Negocios Internacionales de la Iberoamericana, pues aventar el libro, y hay que decirlo, se lo aventó el fin de semana, y subrayó lo más importante, y yo le quiero hacer una serie de preguntas en torno a este documento, que es de fácil lectura, pero es una cronología, ¿no? Desde el 15 hasta nuestros días, con una visión hacia lo que va a pasar en noviembre, la elección intermedia, y lo que va a pasar en la elección para ver si repite Biden, si logra Kamala Harris quedarse en el poder, hablo de los demócratas, o de plano llega Trump, porque no hay del otro lado en los republicanos un personaje tan fuerte como Donald Trump. Doctora Contreras Aribel, buenas tardes, noches, gusto en saludarte. Un gusto saludarte, Gustavo, y más gusto me da poder estar aquí con tu programa para poder compartir con tu auditorio pues algunas reflexiones sobre esta crónica de un despido de Marcos Rubio. A ver, tú todos los días estás pegada a la radio de Estados Unidos, ¿no? Eres una maniática de los programas de opinión de allá. Pues es la verdad, ¿no? Ahora sí que tienes, ahora por PDF es muy sencillo, por el WhatsApp, lees las revistas, los semanarios, estás interesada en los artículos, ¿no? En los editoriales de los grandes diarios. El mismo Marcos Bucio los nombró, The Washington Post, The Times, y que USA Today, bla, 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 bla. Y has estado en múltiples ocasiones en Estados Unidos, hablas un perfecto inglés y esto te permite estar muy cercano. ¿Qué opinas del libro? ¿Te gustó, no te gustó? Ya se fue Marcos Bucio, nos está viendo en la tele, pero ¿qué te pareció este documento? Fíjate que este libro me parece sobre todo pertinente en la coyuntura actual que estamos viviendo, Gustavo. Si este libro hubiera salido a lo mejor el año pasado o hasta dentro de un año, no sería tan atractivo como lo es ahorita, que estamos ya en esta cuenta regresiva a poco tiempo de las elecciones intermedias en la Unión Americana.
la coyuntura actual donde vemos a un Donald Trump que se enfrenta a una serie de situaciones legales al interior de su país y donde está totalmente polarizada la base electoral para ver si van a votar por los demócratas o los republicanos el 8 de noviembre, donde se va a votar por 36 gobernadores, 34 escaños en el Senado, 436 representantes de lo que conforman la Cámara de Representantes, valga la redundancia, pero también fiscal general y algunas asambleas locales. Entonces, este libro llega a abonar en un escenario en el que está sumamente polarizada la situación, muy convulso, con grandes preocupaciones por parte de los estadounidenses, como tiene que ver los temas de la economía, el financiamiento que Joe Biden le ha dado a la guerra en Ucrania, y el tema del aborto, ese revés que la Corte Suprema le dio a la ley de Roe, donde ahora le deja a los estados que decidan si es legal o ilegal esta decisión del aborto. Me parece que son temas cruciales que van a marcar la decisión en cuanto a la intención de voto. Entiendo que la fuerza de los gobernadores rumbo a la elección presidencial es fundamental, es decir, de lo que pase en noviembre con la elección intermedia, donde están 36 gobernadores en juego, si gana más republicanos, es el triunfo de Trump. Si gana más demócratas, es el triunfo de Biden o de Kamala Harris. ¿Estoy en lo correcto o es distinto en los Estados Unidos? Me parece que tu apreciación es muy pertinente, porque aquí es, o sea, o de un lado o del otro, y aunque los republicanos no quieran que se les vincule con Donald Trump, hoy Donald Trump sigue siendo esta figura emblemática de los republicanos, aunque al interior no lo apoyen. Entonces, a tu pregunta inicial, sí, es un libro que me gustó por la pertinencia, por la forma en cómo va desmenuzando esta cronología que tú atinadamente decías, pero ahora lo más importante es, como Marcos lo menciona, hacia dónde se va a apostar la elección, no solo en la intermedia, sino rumbo al 2024, ¿no? Cuando él habla y hace un comparativo de una teoría de las relaciones, que es una teoría de un modelo empresarial donde se debe de ver un sistema como un todo, pero él digamos que lo acentúa y le da este matiz en el ámbito político, porque no debemos de olvidar que Donald Trump es un empresario y que para él haber sido presidente fue un jugosísimo negocio. Y entonces esta teoría de las relaciones políticas que puntualiza Marcos viene a dar una base muy interesante, porque es cómo Joe Biden tiene que tener muy claras las prioridades de la sociedad, ¿no? El tema de no perder poder adquisitivo, la parte de la economía, esta discriminación sistémica que se ha venido viviendo y estas prioridades de la base electoral para que en estas elecciones intermedias y la del 2024, Gustavo, veamos un escenario pues que sea el mejor para los estadounidenses y que no se polarice ni se pulverice más su economía y la sociedad. Algunos analistas mexicanos dicen que no carga a los peregrinos en libertad, claro, cabeza de vaca en Tamaulipas, que no llega a cargar a los peregrinos en libertad, claro, Alito Moreno. Puso un ejemplo del PAN y un ejemplo del PRI. Algunos dicen en Estados Unidos y en Latam, y en Europa, y en Asia, y en Oceanía, que no carga a los peregrinos Donald Trump. ¿Tú qué opinas? Me parece que más allá de las filias y fobias partidistas, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con el personaje que se ha construido alrededor de Donald Trump, lo que hay que reconocerle es que sabe muy bien manejar y construir sus narrativas para inclusive hasta hoy postrarse como una víctima del sistema político, de que es un complot en contra de él y que él es inocente. O sea, más allá de la verdad legal jurídica, lo que es una realidad es esta forma de comunicación política que tiene, que sabe manejarse muy bien, aunque ahora en redes sociales ya fue vetado, pero él ha creado su propia,
Y esto, Gustavo, lo sigue haciendo un contrincante sumamente fuerte contra los demócratas, y al día de hoy los demócratas no saben si va Joe Biden, si va Kamala Harris, pero lo que sí se sabe es que Donald Trump hoy sigue vendiendo. Aparte, me llama mucho la atención que este ricote, porque tiene su avión o sus aviones, sus helicópteros, y tiene hoteles por doquier, y si no los paga para hospedarse, está acompañando en las internas, claro, se decanta por uno, pero en las internas del Partido Republicano, está yendo a todas las entidades a apoyar a un candidato al Senado, a la Cámara de Representantes o a la gubernatura, y habla y se avienta discursos de 3 horas, 2 horas, 30 minutos, porque lo dejan subirse al templete, pues porque es el expresidente de Estados Unidos, y llegó en su avión, y es Trump, ¿no? Es un personaje, y he escuchado algunos discursos bárbaros. Hay una televisión, una radio pública en los Estados Unidos, que escuché por Sirius, este sistema satelital, y traducen. Entonces, de verdad que son discursos, permíteme el término para hacer coloquial a nivel, incendiarios. Totalmente, porque él sabe muy bien a quién dirigirse, que es sobre todo a los adultos mayores de 65 años, a la población blanca, a esos xenófobos, a esa población que no quiere que haya más migrantes ilegales, a esa población que repele, que se identifica con toda esta narrativa que él va haciendo. Entonces, así como le funcionó en el año 2016, se le mermó mucho en el año 2020 por la narrativa que construyó Joe Biden, pero en el 2024, por el costo político y la factura que tendrá que pagar Joe Biden por los errores de Afganistán, la guerra en Ucrania, la crisis en Taiwán, más lo que se acumule, eso es capital político que le va a permitir a un Joe Biden postularse. Por eso, Gustavo, es tan importante este juicio que está enfrentando por el 6 de enero del 2021, es tan importante que la Fiscalía General de Estados Unidos le compruebe la evasión fiscal, que le compruebe todo lo que ahorita está dándose a conocer a través de este juicio público que se está dando, porque entonces eso le impediría ya postularse un cargo público. Eso es a lo que le están apostando los demócratas. Oye, ya nos vamos, Aribel Contreras, doctora Contreras Suárez, pero aquí me dice Adriana González Ríos, no contestó, si va a la cárcel o no el señor Ríos Peter, pregúntale a la invitada, dicen aquí en arroba, bueno, por Twitter, ¿qué dices? ¿Y va a la cárcel quién? ¿Trump o no? Preguntan. No creo. ¿No crees? No creo, al final de cuentas, aunque sea culpable, van a llegar a un acuerdo jurídico sus abogados. Muy bien. Pues, Aribel, aprecio muchísimo que hayas leído el libro, qué bueno que estamos en este tema, que a todos nos incumbe, ¿eh? Ay, no, está bien lejos, no. Compartimos una frontera común enorme, y me respondía la primera respuesta de Marcos. Es nuestro principal socio comercial, de verdad que debemos estar atentos a lo que pasa. Te mando un beso, saludos, cuídate mucho. Yo pongo avisos y regreso con más, otra entrevista interesante, prohibido cambiarle, el mismo tema. Bueno, ha causado mucha polémica este libro escrito por un mexicano, diplomático, fue cónsul mexicano en ciudades de Texas, hoy es secretario general del IMSS, un personaje que de manera cuidadosa fue haciendo sus notas, se convierte en libro, obviamente siendo representante de México en la Unión Americana, no pudo publicar este texto, pero llega en un momento verdaderamente interesante. Vienen las elecciones, nos explicaba la doctora Aribel Contreras, las elecciones intermedias, y dependiendo de estos pesos y contrapesos, sabremos qué pasa rumbo a la elección presidencial. Recordemos, parece que el candidato natural otra vez del Partido Republicano será Donald Trump, este polémico personaje, y algunos dicen no acaba de arrancar, Biden ya no le da la edad, no tiene los números, y la señora Harris tampoco la dejan, pero ¿qué opina Fausto Pretelín? Usted lo lee en El Economista, lo escucha en muchas entrevistas en radio, muchos periodistas recurrimos a él, porque pues además de ser un hombre que entiende el mundo global, entiende muy bien lo que pasa aquí al ladito después del Río Bravo. Y yo, Fausto, aprecio muchísimo que hayas aceptado charlar conmigo esta tarde noche. Gusto saludarte. Igualmente, Gustavo, gusto saludarte. ¿Qué opinas de este libro que presenta Marcos?
Tú conoces muy bien el tema. ¿Qué opinas del texto y qué opinas de lo que va a pasar? Le he preguntado a Arifel, al mismo Fausto, corrijo, al mismo Marcos, si va a cargar los peregrinos o no llega ni siquiera a eso Donald Trump. Bueno, a ver, yo creo que el libro es interesante porque, como tú mencionas, a través de notas va, dejando en claro, en blanco y negro, cuáles son los hitos importantes en el recorrido del gobierno de Trump, sobre todo cuando está en medio de las crisis, que son muchas, puntualmente algunas, ¿no? Menciona inclusive, con base al libro de Hillary Clinton, temas como la intervención de los rusos, ¿no? Es una de ellas, y algunas de sus debilidades del actual presidente Biden. Entonces, yo creo que es importante porque para aquellas personas que quieren ver en un libro lo que ha acontecido en un país tan importante como en Estados Unidos y que quizás no han tenido la oportunidad de echarse un clavado en cuáles son los principales elementos, hitos, acontecimientos, ¿no?, que hicieron del gobierno de Donald Trump, pues uno de los más sorprendentes, por llamarles de alguna manera, porque si uno no habla de Estados Unidos, si uno le pone el nombre de Venezuela o de Cuba, pues bueno, el presidente Trump, digamos que tiene perfil, ¿no?, un perfil similar a un personaje autócrata, ¿no?, a quien le molesta los contrapesos, a quien no le gusta inclusive las agencias de inteligencia de su propio país. Y hoy, pues en el 2022, vemos todavía cómo trae marcación personal por parte del FBI. Pero insisto, creo que... Aquí te interrumpo. En la democracia número 1 del planeta, así dicen algunos analistas, un autócrata que no le gustan los contrapesos, que no le gusta respetar la ley. Entonces, ¿por qué hoy el presidente en turno, que es su peor enemigo, no actúa? ¿Le da miedo? ¿No puede? ¿Son tan fuertes los republicanos o de plano es tan fuerte Trump que le tiembla la mano aplicar la ley? Bueno, yo creo que lo que vimos hace 2-3 semanas, que fue el allanamiento de la casa de Trump en Florida, pues parte de, no digo de una decisión del presidente Biden, pero sí de una ramificación de su gobierno, ¿no? Es decir, digamos que el fiscal general, ¿no?, depende del presidente Biden y es la cabeza también de las agencias de investigación como el FBI, que fue el encargado de allanar el domicilio de Trump. Creo que ese es un golpe fuerte, es un golpe que ocurre unas semanas o meses antes de las elecciones intermedias, pero es un mensaje de que Trump no está libre de sospechas sobre lo que hizo o dejó de hacer a lo largo de su gobierno y particularmente lo que ocurrió el 6 de enero del año pasado, en donde sí fue un atentado en contra de la democracia, el hecho de que el propio Trump asusara a los suyos, ¿no? Oye, Fausto Pretelín, golpe que no mata fortalece. El señor, sí, fueron a Mar-a-Lago, ya me imagino el show, estuvo y sigue estando en los medios internacionales, particularmente en los estadounidenses, pero hoy por hoy sigue libre, y hoy por hoy sigue en los discursos, hablando en contra de Biden y diciendo que es socialista y diciendo de qué se va a morir. Si no lo detienen, sigue su marcha. Y hoy sí. Inclusive he visto en las pantallas de la televisión estadounidense que en un careo Biden-Trump gana Trump. Entonces tiene que hacer algo el señor Biden, porque sí allanó la casa, sí llegó ahí por órdenes de la fiscalía, pero hoy por hoy, por ejemplo, en la Corte Suprema ya echaron para atrás unas libertades que parecían ya conquistadas hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Sí. Mira, a ver, yo creo que también hay una estrategia detrás de todo. Los demócratas quizás están dejando correr un poco de tiempo para que de alguna forma le llegue de cascada, pues no solamente el tema del FBI, de la información confidencial que tiene en la casa de Mar-a-Lago o que tenía el expresidente Donald Trump, sino otro tema de que tiene juicios, ¿no?, que están corriendo, que están investigando sobre particularmente de corrupción, sobre todo el blanqueo de dinero, ¿no? Es decir, la especulación de los precios de algunos edificios, bienes inmuebles allá en Nueva York,
que fueron comprados a un precio menor, fueron declarados a un precio mayor. Es decir, hay especulación por ahí de parte de la familia Trump y por ahí pueden ir y encontrar algún ilícito que haya cometido. Pero creo que el tiempo es importante, porque lo que quiero llegar es lo siguiente. Es decir, hay varios republicanos que quieren levantar la mano y que quieren contender en contra de Trump y que ven a Trump como un enemigo. Entonces, creo que eso, por ejemplo, Liz Cheney, ¿no?, que pierde sí su escaño en el Congreso, pero no podríamos decir que está, o que ya renunció, ¿no?, a ser contendiente con el Partido Republicano. Es decir, hay varios elementos que están jugando y que quizás los demócratas van a utilizar como cartas. El libro de Jared Kushner lo debemos de entender como una promoción para el señor Trump, para debilitar a Biden. ¿Cómo lo lees tú? Seguramente también ya lo que has. Sí, mira, lo que he leído del libro, es un personaje que quiere dejar pues la memoria de 4 años intensos que estuvo al lado de su suegro en la Casa Blanca. No es baladí, ¿no? Es una experiencia muy importante por la que pasa. Un personaje al que de la noche a la mañana le dejaron la relación con Israel, con México, con Reino Unido. Es decir, tuvo responsabilidades importantes. Y sí habla precisamente del interés que tiene por no aislarse totalmente de la política, y que prevé que su suegro o inclusive pues algún hijo de Donald Trump pudiera estar lanzándose a la candidatura. Es prematuro todavía, pero no es descartable. Ok. Oye, Fausto, vamos a hacer un ejercicio de cuando acompañas a los chavos al colegio o cuando vas a un evento familiar. Oye, Fausto, tú que estás en esto de la política internacional, ¿qué va a pasar? Yo sé que eres analista político, no eres pitonizo, ni tienes bola de cristal ahí en tu despacho, pero ¿qué va a pasar? Permíteme la pregunta quizá inocente. Donald Trump, dime un sí o no, ¿tiene posibilidades de regresar a la Casa Blanca, sí o no? Yo diría que tiene un 50% de probabilidad de regresar a la Casa Blanca. Okay, ahora. Depende mucho, más allá del juego interno, mucho de los juicios que tiene enfrente de él, los ilícitos que ha cometido, ¿no? Ok, del otro lado, ¿es Biden compitiendo por la reelección o la señora Harris? Yo no veo a Biden compitiendo por la reelección, y la señora Harris tendría ya, después de las elecciones de noviembre, pues, tener reflectores importantes, porque es importante. Creo que en estos 2 años ha habido quizás fricciones entre Biden y Harris, y por eso no la han dejado con la relación con América Latina, particularmente con México, que iba a ser pues una labor importante, pero no la ha hecho. Bien, Fausto, aprecio mucho que estés aquí, al igual que le agradezco a la doctora Maribel Contreras y claro al autor del libro, Marcos Bucio, en su calidad de analista, de académico, de diplomático y ahora como secretario general del Seguro Social. Te abrazo con afecto, Fausto, gusto saludarte, cuídate. Igualmente a todos, y felicidades a Marcos Bucio por su libro. Y yo los invito a que corra la voz, porque este programa se va a repetir el próximo lunes en punto de las 11. Aquí nos vemos el próximo sábado en punto de las 10 a través del 34.2. Yo soy Gustavo Rentería y los invito como siempre a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós, buenas tardes, noches.